los más grandes misterios criminales de los Estados Unidos son los asesinatos perpetrados entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 por un misterioso homicida que hasta ahora se desconoce su identidad, ese que se autodenominó como el asesino del Zodiaco. Y esta es su historia. Sean bienvenidos amigos a el episodio 27 de Hablemos de Historia y el volumen 5 del octubre históricamente misterioso, y en esta ocasión con un caso que yo creo fue el primer asesino en serie que conocí, pero que estoy seguro nuestra invitada conocerá mucho mejor. Ella es Estefanía Negrete de Steph Books. ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, aquí pues con este caso tan interesante. Ahora tengo que decir que el admin tiene novia, Estefanía es mi novia, y la invité porque ella es una persona que, a decir verdad, conoce muchísimo de estos casos, mucho más que un servidor, y que siento que ella le va a dar otro enfoque totalmente. Según ella me dijo, hizo una investigación mucho más grande de la que yo hice. Entonces, pues bueno, ¿te parece si comenzamos? No, y aparte de que desde siempre me han interesado todos los asesinos seriales y luego que ni siquiera que están, wow. Sí, pues sí. ya había hecho una investigación en los principios y ahorita pues que me invitaste, dije no, sí, ahora voy a sacarle más garra a esto, tengo que investigar cosas. Así es, le tengo mucha fe a este episodio, entonces siento que tu colaboración va a hacer que se esté más completo. Y bueno, ¿te parece si empezamos? Sí. Bueno, mira, el asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que acechó al norte de California entre 1968 y 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4. Fueron 4 hombres y 3 mujeres, perdón. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodiaco, que así era como él se autodenominó, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Y antes de comenzar, ¿algo que quieras decir sobre nuestro asesino? Pues algo, un ¿sabías qué? Era que siempre se ensañaba contra las mujeres. Por eso los únicos 2 sobrevivientes son hombres y la mayoría de sus casos fueron a parejas y siempre la mujer era la que fallecía en hospital a causa de sus heridas. Sí, es bastante interesante todo este caso. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché tenía como 11, 12 años y era, no sé si lo vi en History o en canales así, y era de noche y pues antes voy a hacer un spoiler, el asesino usaba un traje, bueno, en algún momento usó un traje. Y me acuerdo que me causó mucha impresión porque era de noche y verlo, no sé, con esa capucha y todo. Su signo. Sí, todo eso me impactó mucho, y desde ese entonces hasta la fecha es quizá del que más sepa y a la vez el que menos se sabe realmente. Pero bueno, su historia... Porque hay tantas teorías, tantos sospechosos que al final no se sabe quién es quién o cuál es cuál. Sí, al final vamos a ver que hay incluso otro asesino en serie muy famoso que está involucrado aquí, pero bueno, eso lo veremos al final. Pero bueno, su historia criminal es la siguiente. El 20 de diciembre de 1968, Betty Lou Jensen y David Faraday tenían su primera cita en los límites de Venicia, California, y entre sus planes pasaban a asistir a un concierto navideño en Hogan Hills, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja se estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodiaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio 2 coches, uno de ellos el de la pareja, y de los cuales estaban vacíos.
Momentos después, escuchó lo que le pareció ser un disparo, pero no estaba seguro porque tenía la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez en la cabeza y 5 veces en la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Voorhees, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pira y al oficial William T. Warner, y el detective y el sargento Les Lumband de la oficina del sheriff del condado Solano investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Después se dio algo conocido como en los asesinos como periodo de enfriamiento, que es el tiempo que pasa entre un asesinato y otro. En este caso duraría más de medio año. Y aquí vemos lo que tú estabas diciendo, que se enseñaba con las mujeres. Le disparó nada más una vez al hombre y le disparó 5 veces a la chica. Entonces, Y sí, todavía la remató con 2 disparos más. Se acercó a ella a rematarla con otros 2 disparos. sí, era... Sí, fíjate que yo no me había fijado. Fíjate que no me había fijado. Bueno, fíjate que no había notado que eso que dices, que le enseñaba más con las mujeres. Y cuando lo escribí no le tomé mucha importancia. Pero ahora que tú dijiste que se ensañaba con las mujeres, sí me hace ya bastante más sentido. Y bueno, esto que les digo del periodo de enfriamiento pasó más de medio año entre una víctima y otra. Pues verán, Michael Magoo y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, en Vallejo, California, y tan solo se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La Y pareja... de hecho, así como un sabías que también de eso es que de hecho Darlene ya había sospechado varias veces que la estaban siguiendo, ya que ya antes había hecho como una fiesta y sabía que había un invitado ahí que se desconocía su identidad, o sea, no se sabía quién era, y tiempo después que se dio pues esta descripción, que Michael dio la descripción, se supo que era el mismo el cual asistió a esa fiesta. Entonces, esto quiere decir que el Zodíaco ya estaba cazando a Darlene desde un principio. Ujú. Sí, también llama mucho la atención ese que estaba muy cerca de donde fue los primeros asesinatos. O sea, también se puede pensar que tenía, no sé, como una fijación por este lugar o algo parecido. No sé, tú Y de qué... hecho hubo una persecución entre la pareja y él fue guiándolos hasta ese callejón sin salida. Ah, ok, eso sí no lo sabía. Te digo, o sea, yo sabía que tú con tu investigación ibas a complementar mucho más este capítulo, pero bueno, pues mira. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor salió para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger 9 milímetros. A las 0:40 del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al Departamento de Policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que él mismo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday, asesinados hacía 6 meses. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Spring y Tulum, y Zodíaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital y él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Lynch y Ed Rust del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen y fue el detective Jack Mullanax quien retomó el caso en los años 70. En el libro Zodíaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual del Terry's Waffle House, donde Ferrin era camarera. Zodíaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos y arrepentido por el temor a ser denunciado, la asesinó. O tal vez lo hizo porque ella lo estaba chantajeando.
aunque los argumentos carecen de fundamentos según estudiosos y críticos del caso. Aquí como que se relaciona con lo que dijiste, ¿no? Que ya Sí, que él conocía. la estaba acosando. Sí, sí, sí. Aunque, aunque sí, checando bien, como que sí no hay mucho fundamento para esto, porque para empezar, no creo que el Zodíaco, por más loco que esté, porque estaba loco, pero era inteligente, no creo Muy que inteligente. así de repente le contara a una desconocida que era lo que había hecho. Entonces, pues, Al bueno, Zodiaco le gustaba mucho el burlarse en la cara de los policías, o sea, es lo que más le gustaba y era lo que identificaba al asesino del Zodiaco, que le encantaba irse a burlar en la cara de los policías para hacerlos ver que son niños incompetentes. Entonces, la verdad, yo sí podría creer que le llegó a contar nada más para hacer de burla de que tengo hasta un testigo al cual le confesé mis crímenes y ni así me han atrapado, ¿sabes? bueno, sí, 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 es cierto, pero aún así se me hace una jugada demasiado arriesgada, confesarle sus crímenes a alguien que apenas conoces, aún así de que te encante burlarte de la policía y de las autoridades, pues también por algo, en dado caso, pues le salió mal y por eso la mató, pero pues bueno, Yo ahora, tengo mi teoría de que simplemente era alguien a quien acosaba a él y pues terminó en pues en lo que tenía que terminar, ¿no? Siendo acosada por un asesino. pues sí, 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 es cierto, sí, es que este caso del Zodíaco da para demasiadas teorías y demasiadas rebuscaciones y entonces por eso mismo no se ha cerrado hasta hoy en día. Pero bueno, Sigue el, abierto, de hecho. Sí, está inactivo, pero ni siquiera está encarpetado ni nada, ujú, simplemente está ahí sin resolver. sí, sí, sí. Pero bueno, el 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por Zodiaco llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. Zodiaco fue muy claro. O las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, y cito, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la vanidad del psicópata emprendió aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Y cito, querido editor, este es el Zodiaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Slits de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald Betty Harden, un matrimonio donde Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Aunque en él no venía la identidad del zodiaco, esto era lo que decía, y cito, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa, y cito, el remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que en caso contrario se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna nunca se llevaron a cabo los anunciados crímenes. Pero otros sí. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard
Se encontraban merendando a las orillas del lago Berriza, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Ridge. Un hombre se les acercó. Tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia, usando, y mucho ojo, una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 y 7.5 centímetros de área, se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Harnell cree que se trataba de una 45 y el encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo del Deer Lodge en Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. ¿Por qué todos quieren huir a México? En series, en películas, todos dicen, y Pues voy a porque huir a acá casi México. no hay ley. Sí, 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 pero o sea, me da mucha risa porque sí es cierto, hasta el Zodíaco tenía como opción huir a México. Pero bueno, traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Harnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Harnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Harnell creyó que se trataba de un robo extraño, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a los dos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harnell y escribió Vallejo 12 2068 7469 septiembre 27 69 630 bike knife, o sea, con cuchillo. A las 7:40 el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero del radio Knob, Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, o sea, policías forestales, del condado de Napa, y Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio y Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Vichy Springs, a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard aún estaba consciente cuando Collins llegó, pero por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Harnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley de Napa y Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después, pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. ¿Qué Y de opinas? nuevo por lo mismo, ya que Hanel tuvo muchos menos apuñaladas que Shepard. Shepard tuvo casi el doble de apuñaladas de las que tuvo Harnell. Sí, otra vez lo que mencionaste, que se ensañaba más con las mujeres y, Sí, y lo que se es, dice que todos los asesinos seriales tienen así como un patrón y el de él era ya sea parejas o con las mujeres se ensañaba mucho más que con el hombre. sí, y además por ahí leí que los hombres, los asesinos seriales hombres, matan así, pues por cosas más banales, por así decirlo, pero las asesinas seriales, las mujeres, matan por cosas más serias, por así decirlo. Y pues sí, sí es cierto, o sea, hasta el mismo Zodíaco, tan inteligente que era, se ensañaba, pues seguía los patrones, o sea, yo pienso Sí, se que, dejaba llevar por la banalidad. sí, 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 o sea, yo pienso que si fuera un asesino en serie todavía más inteligente, que todos son unos cobardes, todos los asesinos seriales son unos cobardes, pero son la Tienen mayoría, enfermedades mentales. pero no todos. Y No son to- muy inteligentes, déjame decirte que la mayoría de los asesinos seriales tienen un intelecto mayor que una persona pues, normal o promedio. Sí, eso mismo te iba a decir, me ganaste.
Pero sí, sí, la mayoría, o pues es que algo tiene que detonar y pues ahora con el Zodíaco pues no se sabe porque ni siquiera se sabe quién es, pero siempre hay un detonante para que se le bote la tacha y empiece a matar, matar gente. pero pues con el Zodíaco no se ha sabido, pues, porque para empezar ni siquiera se sabe quién fue o quién es el Zodíaco. Pues él en una de sus llamadas a una revista o un periódico, me parece, no, era un TV show. Él marcó y dijo que le dolía la cabeza al no matar a las personas y que todo eso había empezado porque había matado a un niño y que desde entonces le duele la cabeza y no deja de dolerle la cabeza hasta que no mata a alguien. De hecho, él había confesado que había matado 37 personas, más pues, solamente se confirmaron pues, las 7 de las cuales estamos hablando. Pero el problema de eso es que mm, muchos adjudicaron ser el Zodíaco y también se descubrió que no eran. Entonces, ese es el problema con el Zodíaco, que no se sabe quién fue realmente o quién es. Como este último del que vamos a hablar al final, Ujú. Sí, 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 que puede ser, pero no es, o quizás sí, no se ese sabe. es el problema, que no se sabe. O sea, sí hay muchos que se adjudicaron y que mandaron cartas diciendo que eran, o como tú dices, que marcaron para decir que ellos eran, pero realmente no se sabe y no se supo y todavía, pues no se ha Se descubierto quién sigue sin fue. saber. Sigue siendo un total misterio, pero bueno. Otro asesinato se dio el 11 de octubre de 1969. Un hombre abordó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Mason y Gary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Maple y Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, calle Cherry, y el hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 pm, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. Cuando estaba leyendo esto me acordé, no puedo evitar acordarme de la escena de Pulp Fiction en la que Vincent le dispara a Marvin en la cabeza, que van manejando y se le dispara el arma, así, y todos los sesos se Hola. estampan en la parte de atrás. Así me imaginé al Zodíaco de que Pobre se le disparó al taxista y pues no sé, a lo mejor no contó que, que se iba a ensuciar todo el vidrio y ahí lo veo taxista. limpiándolo también. Pero bueno, dale like si entendiste la referencia. Después de 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Folk, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizá 10 segundos y su compañero, Eric Selps, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido, entre comillas, sin explicación hasta la fecha, pero aquí en Hablemos de Historia resolveremos ese misterio con una sola palabra: racismo. O sea, estás en el año 1969, obviamente, y en Estados Unidos, obviamente no vas a Nunca se buscar, sospechaba. nunca vas a sospechar de un hombre blanco, menos en la década de los 60s, 70s, y vas a buscar directamente a un hombre afroamericano, a un negro. Y eso es algo que pasa y sigue pasando hasta ahora y en diferentes variantes. Por ejemplo, el caso de la Mataviejitas. Las autoridades pensaban que era un homosexual, un travesti, porque ¿quién va a hacer eso? Pues no sé, alguien heterosexual no. Y en este caso, ¿quién va a ser el que está matando a Así tanta es. gente? Un negro, ¿por qué va a ser un blanco? O sea, es totalmente racismo. No sé por qué decía ahí que no había explicación para eso. Obviamente hay explicación y es simplemente, Pero no le iban a poner. sí, obviamente no. Van a decir, ah, sí, por alguna razón.
No supimos quién era, es un negro, pero bueno. Cuando llegaron a la calle Cherry, Falk fue informado de que estaban en efecto buscando un sospechoso blanco. Falk se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. Falk concluyó que el Zodiaco había retomado Lo su habían ruta. detenido. Sí, 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 Ni lo siquiera pudieron. pasado, lo pararon. Exactamente, sí, también, no sé, creo que fue con Jeffrey Dahmer, otro asesino en serie, que incluso lo paró la policía, pero también le estaban buscando a un sospechoso negro. Lo paró la policía y traía, y pues él era el asesino, no sé si fue Jeffrey Dahmer o fue Ed Kemper, uno de esos dos. Creo que el que tú dices traía en la cajuela los artefactos con los que asesinaba a sus víctimas. Sí, sí, es cierto, fue Ed Kemper entonces, fue Ed Kemper, fue cuando asesinó a un par de chicas, creo, o una de sus primeras víctimas, Sí. pero que sí, estaban buscando a un sospechoso afroamericano y pararon al criminal, pero no hicieron nada. Así mismo pasó con el Zodiaco y no sé cuántas veces más haya Y luego pasado. el zodiaco estaba manchado de sangre, o sea, ni siquiera iba limpio ni nada, estaba manchado de sangre de que acaba de matar al taxista y aún así lo dejaron ir. O sea, ni siquiera se pudieron haber fijado en esto porque vieron que era blanco y dijeron, ah, ok, es inocente, se puede ir. Exactamente, exactamente. Y volviendo al ejemplo de Pulp Fiction, o sea, imagínense toda esta escena. Si han visto Pulp Fiction, imagínenselo como esa parte. El auto lleno de sangre, el zodiaco lleno de sangre, como Vincent y Jules. Así, imagínense todo eso y van a ver lo patético que se escucha para que, por si piensan que en Estaba México, manchado de sangre, así es, manchadísimo, o sea. por si piensan No que era en de México, que, ay, no vi que no estaba manchado de sangre. Claro que lo vas a ver, estaba claro, obviamente. completamente manchado de sangre. Y luego era de noche, pero aún así, o sea, de todas Igual lo formas, alguien que usaron, va manchado de sangre se nota, sea de noche, sea de día, sea en la mañana, sea a cualquier hora. lo usaron, se acercaron a él, lo usaron con la linterna, nada más que como vieron que era una persona blanca, una persona afuera, dijeron, no, te puedes ir. Exacto, sí, 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 y ellos están buscando a un afroamericano. Pero bueno, en fin, Estados Unidos, los 60s, los 70s, es la única explicación para eso. Pero bueno, cuando llegaron a la calle Cherry, Falk fue informado de que, en efecto, otra vez estaban buscando un sospechoso blanco. Falk se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino y concluyó que el Zodiaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino obviamente desapareció. La búsqueda continuó y no se encontró nada. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato del asesino y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del zodiaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y David Tochi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de años. El 14 de Ahora octubre... que recuerdo, Uh-huh. me vino así a la mente que yo había leído que de hecho el Zodíaco marcó también otra vez como lo hacía normalmente para avisar que había hecho su crimen y de hecho hasta lo dijo en tono de burla, no recuerdo si en la misma llamada o en una carta, que él había pasado enseguida de la policía y lo habían dejado ir así sin más. O sea, hasta él mismo se burla de ellos, así como de, estuve enfrente de ustedes y por racistas me dejaron ir. Sí, sí, sí. Sí, bueno, si vives en un contexto así y eres un asesino en serie, pues bueno, tienes que aprovecharte de ello, pero para los que piensan que en el tercer mundo no existe justicia y la policía está súper idiota, pues para que vean que incluso en el primer mundo están igual y a veces hasta peores, porque además ¿cómo se dice? De idiotas, son racistas. Y eso, quién sabe cuántos crímenes haya encubierto involuntariamente. Entonces, es muy... Sí te da risa, pero a la vez sientes mucha Triste. impotencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, el 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino.
También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights. A las 2 a.m. del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodiaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland exigiendo que uno de los dos prominentes abogados, F. Lee Bailey, o Melvin Bailey, apareciesen en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmándose el Zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Bailey aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodiaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Bailey fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos después de haber disparado en contra de Stein. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, que se burló así de... No manches. Sí. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodiaco. Ese mismo día, Don Falk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Los 340 caracteres nunca fueron descifrados y muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no aceptadas, ya que se alejaban de las convenciones del codificado. El 20 de diciembre de 1969, el Zodiaco le envió otra carta a Bailey, incluyendo una muestra más de la camisa de Stein. El Zodiaco afirmó que quería que Bailey lo ayudara. Y ahora hubo otro caso, ya en 1970, que se le asocia, entre muchas dudas, al Zodiaco. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Caitlin Jones iba en su auto de San Bernardo a Petaluma para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132, cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el auto y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto y pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, él eludía la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, John saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones se escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson, y mientras presentaba su denuncia al sargento en servicio, advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el secuestrador de ella y de su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la oscuridad. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas, al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery del Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio la policía, aseguró que el tipo no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodiaco, pero ¿tú sabes algo al respecto de eso? Porque yo no encontré mucho sobre ello.
hecho los policías pues nunca lo atribuyeron como una víctima más del zodiaco. En cambio, pues yo siento que quizás sí, solamente que Jones por, pues digo, o sea, el trauma, ¿no? Empezó a contar diferentes tipos de la historia y yo vi en un documental en el cual sí se comentaba ese caso y se decía que el carro de hecho no fue incendiado ni nada, simplemente fue encontrado ahí y que Jones sí se aventó del carro, escondió a su niña en un arbusto y ella salió corriendo intentando buscar ayuda, que fue cuando detuvo a un camionero y él fue el que pues le ayudó y todo, pero ella se veía demasiado trastornada, entonces no, no te creas, no sabría decirte si sí o si no, porque ella sí se veía demasiado trastornada, pero no en manera de trauma, sino como que tenía algún tipo de enfermedad o algo, quizá, y estaba ella obsesionada con el zodiaco y por sus mismos trastornos mentales trató como de hacerse pasar por una víctima de él. Ujú. La verdad hay demasiadas teorías también al respecto de ella y al respecto de muchas otras eh, víctimas posibles del zodiaco, las cuales no se lograron atribuir completamente. Ujú. Por eso de que había muchos imitadores, había otros que tenían como algún tipo de problema y decían decían haber sido atacados por él, en cambio simplemente era todo un invento. Entonces Jones no se sabe si realmente había sido atacada por él o no. Y si fue atacada por él, yo digo que él no le hubiera pasado tanto tiempo, o sea, simplemente la hubieran matado ahí y ya. Él era demasiado inteligente como para haber dejado de escapar, Sí, es lo que te digo, o sea, no creo que se hubiera arriesgado a tanto. a dejarla de escapar, no, y a traerla por tanto tiempo paseándola tampoco. Sí, porque, o sea, el mero hecho de mandar cartas a la policía, o sea, ya dice mucho, pero, o sea, si te fijas, las cartas están cifradas. O sea, es inteligente, pero, o Y de sea, hecho, una de ellas nunca fue resuelta. sí, de hecho, ahí sigue todavía. Y pues sí, o sea, Sí, nadie puede. era bastante inteligente, o sea, si mandaba cartas a la policía, eran cifradas y volviendo a lo del segundo caso, o sea, no creo que él se hubiera arriesgado a contarle a alguien más lo que había hecho y en este caso no creo que se hubiera arriesgado a pasear tanto A tiempo a no una de matar sus a víctimas. alguien. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió, y cito, mi nombre es, y un espacio, seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodiaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba en la estación de policía en San Francisco, pero añadió, hay más gloria en matar a un policía que a un Cid, porque un policía puede disparar en respuesta. La carta continúa, incluía el diagrama de una bomba que el Zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar y al reverso del diagrama escribió primero su signo, que es un círculo y una cruz adentro del círculo, saliendo por los lados. El signo igual a 10, Se SPFD. asemeja, de hecho, perdón, Ujú. ese signo se asemeja a la mira de una pistola. Sí, 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 hagan de cuenta que es la mira de una pistola. Era el signo. Franco. Ujú. Era el signo 10, o sea, el signo igual a 10 y SPFD, el Departamento de Policía de San Francisco, por las siglas 0. O sea, el Zodíaco 10, la policía 0. Zodíaco también envió Ujú. una tarjeta de felicitación fechada el 28 de abril de 1970 dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía, espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión, así en mayúsculas seguido por la firma del círculo cruzado, el zodiaco, el signo que les digo. Al reverso de la carta también amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver la gente comenzando a usar algunos agradables botones zodiaco, o sea, del signo del zodiaco. Y en la misma carta escribió, le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros.
Se ha propuesto que el zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich, ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 am. Radetich se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una calibre 38. Radetich falleció 15 horas después y el Departamento de Policía de San Francisco niega que el Zodíaco esté involucrado en el asesinato. El crimen permanece sin resolver hasta ahorita todavía. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, el Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo colocó el número 0, luego un 3, un 6, un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en otoño. La bomba jamás fue hallada y el asesino firmó ahora con su signo igual a 12, Departamento de Policía de San Francisco 0. O sea, ya llevaba 12 y la policía llevaba 0. En una, ajá, en una misiva, o sea, en una carta. De esa carta me da como, no manches lo que puede causar, que después de haber sido publicada, que la mayoría de los transportes escolares habían sido, pues, ¿cómo se dice? O sea, los policías los estaban resguardando. O sea, iban patrullas al lado de ellos, okay. Patrullas atrás de ellos. Creó un miedo colectivo, o sea, sí. pánico en toda esa ciudad. En todo San Francisco, sí. Todo San Francisco creó un pánico y todos los transportes escolares, al menos la mayoría, iban custodiados por policías. Y luego deja tú en San Francisco nada más, o sea, el Zodíaco operaba no nada más en San Francisco, operaba en toda la bahía de San Francisco. Ya ves que hubo también casos en Oakland y los condados alrededor. Entonces, toda una zona de una importancia política muy grande para Estados Unidos estaba en estado de emergencia gracias a una sola persona. En un pánico colectivo. Sí. Y entonces, o sea, imagínate que todo esto, todo eso de las cartas cifradas y todo eso, o sea, nomás hipotéticamente imagina que no fuese nada, sino de que eran símbolos al azar y letras al azar que él estaba usando el Zodíaco para asustar a la gente. Y todo lo que logró, o sea, por eso es que este caso es de mis favoritos, porque hasta ahorita no se ha sabido quién diablos era el Zodíaco, qué quería el Zodíaco y por qué lo hacía. Entonces ¿Qué quería? Es muy impresionante la manera en que todo lo que causó. Pero bueno, en otra carta enviada al Chronicle, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Caitlin Jones 4 meses después del incidente. Pero es lo que estamos diciendo ahorita. También es mucho ego, o sea, también de que cada víctima que salía, el Zodíaco decía, yo lo maté, yo lo secuestré, sí. Para inflar su ego igual. ¿Cómo se dice? Lo caracterizaba a él era que él detallaba a fondo todo lo que él sí hacía, o sea, los asesinatos que él cometía, él los detallaba a fondo. En cambio, algunos de los que dizque él se adjudicó, no estaban detallados, o sea, simplemente llegaba a decir con qué lo causó o a quién, en qué parte. En cambio, no son características así como de nada más lo podría saber el que lo causó y el departamento de policía. Entonces, por eso como que se daban de lado a esas cartas. Sí, y además volvemos a lo mismo que estábamos diciendo de que hubo muchos imitadores, muchos que decían ser el Zodíaco y a la vez
me pone a pensar en que realmente el Zodíaco cuando realizaba un crimen, él rápido avisaba a la policía, o sea, él rápido decía, yo lo maté, Marcaba. yo le hice esto. Entonces, si él hubiera hecho lo de Jones, yo pienso que él hubiera marcado y hubiera dicho, yo soy el Zodíaco, yo secuestré a esta chica. Y no creo que se hubiera esperado Aparte, 4 meses para decir, yo la secuestré. Igual que con lo del sargento de policía, no lo dijo este, en el en el momento. momento, entonces esa es una característica que él avisaba de las cosas que había Él hecho. marcaba la estación de policía justo cuando hacía pues el crimen y les decía de que está en tal parte, lo maté así y lo pueden encontrar así y así. Así es. Entonces, por eso es que hay muchas dudas en estos dos casos. Pero bueno, en su carta del 26 de julio de 1960, el Zodíaco parafraseó una canción de El Mikado, que El Mikado es un libro, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. O sea, recordemos que él decía que mataba gente porque él iba a reencarnar como un dios y todas sus víctimas iban a ser sus súbditos. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzado y su nueva puntuación, Zodíaco 13, Policía 0. Una nota final al revés sobre su carta indicaba: postdata, el código del Monte Diablo refiere radiantes más pulgadas por radianes. Se me voló la cabeza en el momento que leí ese. En un examen detallado en un examen detallado del indicio radián, el investigador Garrett Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radián que, siguiendo las instrucciones del zodiaco al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a dos sitios en los que el zodiaco había atacado. O sea, era además de un genio para el crimen, o sea, sabía lo que estaba Coordenadas, diciendo y radianes y matemáticas y todo eso. Entonces, coordenadas. si alguna vez sospechan de que yo soy el zodiaco, yo no soy capaz de hacer eso, así que yo no soy el zodiaco. Confirmo. El, el 7 de octubre de 1970, el Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición del Chronicle y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Tucci, los que mencionamos al principio, acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodíaco. Y bueno, seguido de esto hubo muchas más cartas e imitaciones que del Cartas. Zodíaco. Pero bueno, el Zodíaco dejó de escribir a la policía de San Francisco y ahora veamos a los sospechosos de quien pudo haber sido este prolífico asesino. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente uno, Arthur Lane Allen, en julio de 1970, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto del día del doble ataque en el lago Berryessa los había utilizado para matar pollos, y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que lo había impresionado. Esto interesó a la policía como la cifra de 408 caracteres que aparecen en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en su contra para ejecutar no solo una, sino 3 garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre de 1962, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, 2 días después de su muerte. Allen negó los cargos, pero muchas pruebas lo ponen en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, y el departamento de policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual, y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar, siguiendo la investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Allen no se correspondía con la del Zodíaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno a esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza.
Alguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco no fue encontrada, y la reciente prueba del ADN obtenido de las cartas no proporcionó ningún dato. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. ¿Tú qué piensas de este primer sospechoso? Y yo, pues la verdad es que él me deja pensando demasiado porque de hecho él al momento de que fue, pues lo agarraron los policías para poder hacer las preguntas y todo eso, y aparte estuvo en cárcel un tiempo mientras era pues, cuestionado y todo eso. Y mientras fue ese tiempo, el Zodíaco no tuvo ninguna aparición, o sea, no hubo cartas, no hubo asesinatos, no hubo llamadas, no hubo nada de ningún tipo cuando él estuvo en custodia. Nada. Luego, Entonces, él tenía como al principio, creo en una de las cartas del principio, decía que él le gustaba más el matar de personas que el de matar animales. Y en su casa, de hecho, al momento de ir por él, por todo esto de que se le fue, pues, fue acusado por su amigo, en su casa olía como a carne podrida, había demasiado cuchillos y había armas de fuego y los cuchillos tenían sangre y había cuerpos de ratas y de ratones y de algunos otros animales ahí mismo en su, era como, no era un departamento, era una, como un no cuartito, recuerdo muy bien. ¿Mande? como un cuartito. Como un cuartito, era pues donde él vivía. Y yo digo algo extraño, o sea, lo puso en sus cartas eso que él también mataba animales por placer, supongo. Ujú, Y en la casa de él había estos animales, o sea, que no eran para comer. Un rato no te lo vas a comer y lo ujú. tenía ahí. Y Sí, es tenía cierto. varios animales que no son para, pues, de cacería, o sea, que no vas a cazar a esos animales y él los tenía ahí que simplemente los había matado, digo que porque sí. Y luego, aparte de que él tenía un reloj con con esto del zodiaco y un anillo. Ujú, del Zodíaco. Entonces, sí, es demasiado sospechosa esta persona, pero es que todo lo físico, las pruebas físicas nunca encajaron con esta persona. Entonces, pues, se, de- se descarta completamente. Una prueba física vale mucho más que una prueba visual, Sí, 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 sí. Entonces una prueba de instinto. podemos descartar a Allen entonces. Yo sí lo descartaba porque, pues, por más que dices tú es que es él, o sea, por instinto, tú dices, por corazonada, dices, pues es él, ¿no? O sea, encaja demasiado con la descripción física y luego aparte lo que él tenía, o sea, el reloj, el anillo, tenía un problema con esto del SEAC, o sea, se veía que le gustaba todo eso y luego él había dicho que mataba animales por placer en una de sus cartas y en su departamento se veía que sí, que esa persona mataba por placer animales, que obviamente estaba enfermo mentalmente, que la carta sí se podía decir que él la pudo haber escrito, pero con la mano con la cual no era, pues él era zurdo, entonces él la escribió con la derecha y por eso no, pues no encajaba, ¿no? Con la caligrafía. Ujú. Pero ya en la prueba física, prueba de ADN, huellas dactilares, que la verdad sí tenían varias, no hubo ningún tipo de coincidencia, entonces pues. Y Entonces no. otro también ahí de las huellas dactilares es que el zodiaco tenía una cicatriz en las huellas dactilares. Ajá, ok, Entonces era algo súper específico, entonces por eso yo sí descarto completamente a Allen. ok, muy bien. También se cree que Richard Gaikovsky es, o bueno, fue el asesino del Zodíaco por la forma de su rostro en el dibujo y por usar lentes. Según la sheriff, que participó en un programa de TV, la voz que oyó es idéntica a la voz con la que contestaron. Además, en una de las ciertas cartas codificadas se puede leer claramente la palabra Gaik,
el cual solía ser uno de los diminutivos para Gaikowski. Ante esto último, la única prueba en su defensa fue en una carta enviada a su compañero que decía al final atentamente Gaik. Incluso también Dennis Reader, alias BTK, otro famoso asesino en serie, se le considera como el asesino del Zodíaco y está condenado a cadena perpetua por otros crímenes. Y de hecho hasta ahorita se piensa, ahorita el que se dice que es Zodíaco es BTK, pero bueno, lo cierto es que hasta ahora no se ha podido desenmascarar a este asesino y personalmente no sé qué pensar, son demasiados nombres y cosas que este vato supo cuidar tan bien que, uff, por eso es mi asesino en serie favorito. Pero ¿tú qué opinas? Ya para cerrar todo este caso del Zodíaco. Pues también tenemos, por ejemplo, a Heriberto Seda, que es el Zodiac Killer, Ujú. que él también escribía cartas a la policía, pero él, la diferencia con el asesino del Zodiaco es que él elegía a sus víctimas a través de los signos del Zodiaco, el cual se creía que él podría ser algún imitador del asesino del Zodiaco, solamente quería agregar a él, que pues de hecho él sí está en la cárcel, a él sí lo agarraron, y tiene una condena de 235 años, entonces la verdad dudo que salga. Ujú, pues sí, está difícil que salga, pero Está muy difícil que salga porque aparte no tiene para, ¿cómo se llama?, que pague y que salga, no tiene derecho a fianza. no tiene derecho a fianza, entonces la verdad no creo que salga por buena conducta, ¿verdad? O de viejito. Lo de viejito. Pero Pero, también tengo yo aquí a otro sospechoso del cual yo, mi opinión, me fiaría que él podría ser. Bueno, ya no, ¿verdad? Porque ya esta persona ya falleció. ujú, Tristemente no se podría decir, no se puede confirmar, no se pudo confirmar que pues él podría haber sido, pero es el padre de Gary Stewart, me parece que se pronuncia, y el nombre de esta persona es Earl Van Best Jr. ok, ok. Él, pues yo tengo así como, no, es que sí puede ser él completamente, y esto es porque Gary, su hijo, afirma que pues su padre tiene la misma cicatriz en las huellas dactilares que las del zodiaco. Ok. Entonces, yo digo, ok, ya tiene una prueba física que puede ser, pues, acreditada. Y luego, él físicamente, en el, ¿cómo se llama? El que lo crean En el en retrato. el retrato, sí, el retrato robot, el que crearon, Ujú, dice Gary que es idéntico, o sea, su madre le proporcionó, porque cabe destacar que Gary fue dado en adopción, ya que su madre se embarazó de él cuando tenía 15 años y pues su padre obviamente nunca lo conoció, pero él cuando quiso ir a conocer a sus padres pues biológicos, pues ya la madre le dice pues todo esto y le enseña una foto de su padre y le dice el nombre de él, y él es cuando empieza como a atar cabos, como a verlo y recuerda lo de este asesino zodiaco porque de hecho por eso te platiqué lo de las patrullas, porque él dice que cuando estaba chico, cuando iba en el transporte escolar, este asesino hizo que las patrullas estuvieran al lado de su transporte escolar, o sea, ujú. se quedó con ese impacto de lo que pudo, de lo que llegó a causar ese asesino, y al conocer toda esa historia de su padre y al que su madre le dijo todo eso, él lo comparó completamente con el asesino del zodiaco, y aparte de que ya ves en su penúltimo asesinato confirmado de la pareja en el lago, que les había dicho que quería su carro para ir a México, Ujú. pues el padre de Gary falleció en México. Oh, ok, Entonces, no sé, yo sí podría decir que él fue, o sea, ok, ok. él
él estuvo pues en San Francisco con la, con la esposa, con la madre de, bueno, no es esposa, ¿verdad? Nunca se casaron, con la madre de Gary. Y estuvo de los años 67 a los años 72 aproximadamente. Entonces, en ese transcurso fue cuando ocurrió todo. Ajá, Y mientras estaba con ella, estaba haciendo todo eso, porque a ella la conoció cuando tenía 13 años. De hecho, sí estuvo en la cárcel él, pero por haber estado con una menor de edad. ok, Solamente estuvo 2 años en la cárcel y luego ya se fue a México, a donde él murió. ok, ok. Entonces digo, no sé, Entonces él puede puede ser ser. el Zodíaco. Sí, pues por todo lo que ¿Vale? acabas de decir, pues sí, seguramente él fue el Zodíaco, pero bueno, pues dices que ya murió, entonces pues ya no le tocó. Falleció y de hecho nunca tuvo algún tipo de preguntas, nunca se le cuestionó nada, nunca se le preguntó, nunca se le hizo algún tipo de prueba y de hecho ni siquiera se sabe cuál es su paradero. Ya ahorita como está toda la tecnología se podría ir a buscar el cuerpo de esta persona y compararlo de su ADN con el ADN que se tiene del asesino del zodiaco y al fin poder resolver Este este misterio. caso, Sí, este sí, misterio. sí. Oye, creo que sí había leído sobre él, pero no lo incluí por no sé, no me llamó tanto la atención como para incluirlo, pero mira, resulta que pues todo apunta a que él es el Zodíaco. Qué interesante. Él puede ser, pudo haber sido el zodiaco. Y es que eso es lo malo de ahora, de que pues ya ha pasado tanto tiempo que si el zodiaco sigue vivo, tendría entre 80 y 90 años. Ujú. Y sí Entonces, es que sigue vivo, porque ya muchos de los sospechosos ya fallecieron, sí, 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 y bueno, la mayoría. teniendo 80 o 90 años, pues tampoco es tan fácil que esté vivo, pero tampoco es imposible que, De muerto. que esté muerto. Entonces, No uff, sé, quizá puede ser ahí alguien que esté sentado en el autobús y no sepas que él es el él es el Zodíaco. asesino del zodiaco. Y luego más, y dice que se vino a México, entonces, Y para meterle un poco acá más de terror, pues lo más seguro es que él está aquí en México. Entonces, si ves un hay viejito, cuidado con quién, enseguida de quién están. puede que el viejito que esté al lado de ti sea el asesino en serie más que no ha sido encontrado, más famoso de todos. Entonces, sí es cierto, para este octubre históricamente misterioso, ten cuidado con el viejito que está sentado al lado de ti en el camión o que te topaste caminando en la Ten calle, cuidado enseguida. porque puede ser el asesino del zodiaco. Y bueno, así llegamos al final de otra entrega del octubre, históricamente misterioso, esta vez con la Steph de Steph Books, un podcast que ahorita está en descanso, pero que próximamente estará de regreso, ¿no? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿O qué tienes ¿Sí? ahorita de Claro, proyectos o algo pues así? de hecho ahora con todo esto del misterio, con todo esto de Halloween y todo eso, pues yo tengo planeado próximamente, yo subo audiolibros, este book, son audiolibros y subiré alguno de Stephen King. Ahí, claro que sí, con el rey Ok, del misterio, con el rey del terror, con el rey del suspenso. Voy a volver a tener a la vida a ese pequeño podcast que lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts. Y también estoy en YouTube, igualmente como Steph Books, es con PH y Books así como se escribe en inglés. sí, sí, es un proyecto que la verdad no es por nada, sí tiene mucha calidad, entonces si les gusta leer, pero no tienen tiempo para leer, o simplemente les gusta escuchar un podcast o algo nuevo, denle una oída a este Books, que ahorita, insistimos, está en descanso, pero próximamente va a regresar. Eh, ¿Cuántos capítulos subiste? Subiste nomás uno, pero bueno,
un Tiene- capítulo que son de dos, una hora, de dos, ¿son dos? dos. Dos Sí. capítulos de pues una hora cada uno, entonces pues ya tienen 2 horas más lo que vaya a subir más adelante Steph, entonces denle una oída. Steph Books está en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify. Igual les voy a dejar, si escuchas esto en YouTube, te voy a dejar acá abajo los enlaces de Spotify y del canal de Steph. Y bueno, excelente, así nos despedimos amigos, muchas gracias por haber escuchado, espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo, pero sobre todo que te hayas quedado misterioso o misteriosa a lo largo del episodio. Y bueno, esto fue Hablemos de Historia en el octubre históricamente misterioso con Alex Martínez y Estefanía Negrete. Nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Esto fue Palabra de Tom Ellis.